Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Odontología para Todos. Estamos con un nuevo escenario, unas nuevas cortinillas y bueno, pues me ha gustado muchísimo. Estamos ajustándonos a las necesidades de tiempos actuales y bueno, pues yo quiero felicitar a todos los diseñadores, a todas las personas que trabajan y colaboran aquí en TVUGED por estos diseños, porque no nada más este programa se está transformando, sino varios de los programas y poco a poco van a ver ustedes. Entonces, pues bueno, esta es una invitación para que nos vean y nos sigan aquí en TVUGED. Este es el programa de Odontología para Todos, como ya lo mencioné, yo soy su conductor y el día de hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante. Es un tema que habla acerca de lo que es las proporciones áureas en odontología. Las proporciones áureas en odontología también se les puede llamar proporciones divinas, proporciones doradas, proporciones phi, debido a que, datan prácticamente de la primera persona que las empleó a nivel de lo que es la escultura. Vamos a ver a Javier, nuestro máster, si puede hacernos favor de pasar la primera fotografía. Y en esta fotografía podemos ver lo que les estaba comentando. Las proporciones áureas datan prácticamente de un escultor que nació en Atenas, Grecia, aproximadamente en 488 años antes de Cristo. La literatura dice que también puede haber nacido 480 años antes de Cristo. La verdad es de que, bueno, no hay una exactitud, una precisión en cuanto a conocer la fecha exacta de su nacimiento, pero más o menos se conoce que fue contemporáneo de Pericles, que era un arquitecto que también trabajaba en lo que es Grecia, y ellos fueron contemporáneos, muy amigos. Él, Fidias, que se escribe, bueno, así como es en griego, así se escribe, PH, que en realidad, bueno, pues se le agrega el sinónimo también mediante estas letras para poder determinar la proporción áurea, que como les mencioné también se les llama proporción divina. Algunas personas le llaman segmento áureo, razones divinas. Hay muchas formas como ustedes lo podrán conocer. Vamos a pasar a la siguiente foto y es precisamente a este señor, a este escultor que le gustaba mucho esculpir sobre no mármol precisamente. De hecho no se sabe o no se le conocen muchas esculturas en mármol, sino principalmente en bronce, incluso en oro y en otros materiales, en piedra, en otros materiales, y no tiene una gran cantidad de esculturas realizadas en mármol. Vamos a pasar a la siguiente foto, por favor, Javier. Y bueno, a él se le encargó lo que es la remodelación de la Acrópolis en Atenas, Grecia, y precisamente empezó a utilizar, hay personas que no están muy de acuerdo, se presta a alguna controversia, pero se cree que él empezó a utilizar este tipo de proporciones áureas o divinas, que ahorita vamos a ver en qué consisten, y es así como a través de todas estas esculturas que él fue poniendo en la Acrópolis, estas remodelaciones, iban cumpliendo con estas proporciones divinas que iban haciendo que fueran más estéticas. Vamos a pasar a la siguiente y bueno, vamos a ver, pasemos a la siguiente, si me puedes enfocar por favor, Javier. Resulta que lo que es la estética es muy importante. La estética en lo que corresponde a varias áreas como la arquitectura, la escultura, lo que es, bueno, precisamente platicando ahorita con Javier, nuestro máster, dice que él estudió también dibujo y al momento de estudiar dibujo me dice, el tema de hoy está muy padre porque yo llevaba un compás para hacer nuestros dibujos, calcular escalas, proporciones, y sí, efectivamente, en todas las profesiones, casi, donde está contemplada lo que es la estética, la belleza, la proporción, la simetría, se debe de contemplar este tipo de aspectos que son muy importantes. En odontología data prácticamente de principios del siglo XX y es en este momento en que se incorpora al campo de la odontología. El campo de la odontología es muy importante ya que a través de la ortodoncia se pudieron hacer algunas proporciones sobre las radiografías laterales del cráneo, donde antes nada más se tomaban en cuenta lo que eran longitudes, es decir, el tamaño, por decir algo, de la mandíbula, de la maxila, se tomaban proporciones en cuanto al tamaño real, con ángulos, longitudes, pero las proporciones se incorporaron y de esta manera
se llegaron a hacer estudios donde se pudo determinar que incluso personas que se consideraban que tenían un aspecto estético muy bello, que eran muy bonitas, perceptibles al ojo humano, cumplían o estaban muy cercanos a cumplir estas proporciones áureas. La estética es muy debatible y está en ojos de quien la ve, es decir, es subjetiva o es relativa. Y para mí, a lo mejor algo puede ser muy bello y para ustedes pueden diferir en cuanto a su percepción. Entonces, la percepción varía del ojo humano y de ojo en ojo. Sin embargo, para que una persona, una cosa, una escultura, una pintura o una obra arquitectónica tenga cierta estética, quiero que sepan que prácticamente nuestra mente está entrenada inconscientemente, o sea, de manera en que no nos damos ni siquiera cuenta para poder distinguir cuando una cosa es simétrica y proporcionada, es decir, que se acerca a lo que es la proporción áurea o divina. Y es que, por ejemplo, y por mencionar tan solo alguno de los casos, la especie humana, a través de lo que es pues las teorías de Carlos Darwin, de la generación de las especies, y datan desde entonces, por naturaleza tendemos a escoger a nuestras parejas que sean proporcionadas, estéticas y atractivas. Entonces, las mujeres, por ejemplo, se fijan en el ancho de la espalda, en la simetría, y a lo mejor no se fijan en que uno sea muy guapo o que uno tenga unas facciones muy hermosas, sino se fijan en esto porque una de las funciones de nuestra especie, de la especie humana, es la procreación. Entonces, los hombres nos fijamos en el ancho de las caderas, bueno, en muchas otras cosas, obviamente, pero se supone que en la fecundación, donde nosotros vamos a sembrar la semilla, pues tenemos que generar vida. Y esa vida, bueno, pues se tiene que asegurar y de esta manera nosotros de forma inconsciente escogemos a nuestra pareja de tal manera que nos vamos centrando en nuestra pareja para que sea lo más estético, simétrico, proporcionado y así asegurar la especie. Pero bueno, pasando a la cuestión estética que les mencioné, que es muy subjetiva, pues se incorporó a través de lo que es el campo de la ortodoncia y fue el primer campo dentro de la odontología que se incurrió con esto. Vamos a ver algunas fotografías, las siguientes. De forma natural, por ejemplo, nosotros podemos ver esta espiral donde conforme va haciéndose más grande, siempre va a guardar estas proporciones. Y en la naturaleza la podemos encontrar, por ejemplo, en los caracoles. Aquí podemos ver este caracol como si nosotros lo pudiéramos filetear, digamos, cortar, y una vez que lo cortamos, lo vemos, va a seguir esta proporción. Y entonces, a veces uno no sabe, bueno, qué bonita es la naturaleza, va uno al mar, disfruta uno la playa, y hay tantas cosas tan bellas, tan hermosas, y no nos damos cuenta o no lo percibimos de forma consciente que siguen estos parámetros de belleza, estos parámetros de estética que, como les digo, independientemente de si el caracol es verde o tonalidades azulados, verdes, cremas, amarillos, de tipo tornasolado, pues la verdad es de que no podemos negarlo, que sentimos una cierta atracción, podemos decir prácticamente que es muy bello, algo muy, muy bonito, algo que nos atrae, que nos gusta, y no sabemos ni siquiera por qué. Y bueno, pues acuérdense, es nuestro subconsciente que nos llama y nos atrae hacia las cosas que están proporcionadas. Vamos a pasar a la siguiente. Existe en muchos aspectos y para muchas áreas, para muchas materias, muchas áreas profesionales, compases áureos dorados. En nuestra profesión, por ejemplo, yo como ortodoncista, hay un doctor de apellido Ricketts que empezó a utilizar este tipo de compases para medir ángulos. El doctor Ricketts es una de las personas que siempre defendió estas teorías de proporción áurea, de proporción divina, pero precisamente estos compases se usan también en cosmetología. Nada más y nada menos que al momento de buscarlo en internet, pues me pude dar cuenta que los cosmetólogos, las personas que hacen microblading, las personas que tatúan la ceja, que hacen depilaciones, tienen que tomar en cuenta todos esos aspectos para poder hacer mediciones y no dejar una ceja más arriba, una ceja más abajo,
depilar de más, de menos, y que sigan una proporción acorde al aspecto facial de sus pacientes. Nosotros como odontólogos obviamente tenemos que contemplar también este tipo de aspectos y los hemos incorporado desde hace muchos años, prácticamente más de un siglo, a nuestra profesión. Y es así como traigo algunos ejemplos que les vamos a mostrar a continuación. Vamos a empezar desde afuera. Dijimos que se comenzó a través de la cefalometría en ortodoncia. Cefalometría son mediciones a través de radiografías que se toman de la parte lateral de la cabeza de nuestros pacientes. Los ortodoncistas siempre hacemos este tipo de mediciones y se llaman cefalometrías. Pero también existe algo que se llama evaluación facial. La evaluación facial se hace con el paciente en la clínica de forma presencial o bien a través de fotografías que le vamos tomando a nuestros pacientes y donde aquí, como ustedes pueden ver, a este joven que lo tomé de internet, no es paciente mío, lo traigo como ejemplo porque él es una persona simétrica y obviamente proporcionada, y aunque a lo mejor sus rasgos estéticos, pues a lo mejor su nariz no es muy angosta, no sé, sus orejas están bien, pero a lo mejor puede resultar simétrico y eso lo hace hasta cierto punto atractivo para las damas, ¿verdad? Entonces, todos estos parámetros de belleza se deben de seguir y se deben de medir, y ahorita vamos a hablar de cuál es la proporción áurea. Ya estamos de vuelta hablando de un tema muy interesante que son proporciones áureas, proporciones doradas, proporciones divinas o también segmento áureo, dorado o phi. Les comentaba que esto se vino implementando en lo que es la evaluación. De hecho, tenemos un programa que realizamos acerca de la importancia de hacer evaluaciones o valoraciones clínicas en los pacientes que se van a realizar tratamientos de ortodoncia. Yo quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y sigan todos estos programas que hemos grabado aquí en Odontología para Todos de TV UGED, y de esta manera, si se perdieron algún programa, nos puedan seguir porque tienen un valor cultural que es muy importante. Incluso háganos a sus comentarios, háganos saber sus dudas y déjenos aquí atrás de sus comentarios en el canal de YouTube de Clínica de Ortodoncia Avanzada para que así nosotros podamos estar más en contacto con ustedes. Y bueno, pues les quería comentar acerca de lo que es la incursión de las proporciones áureas en el aspecto facial. Cuando nosotros recibimos a nuestros pacientes, lo primero que nos fijamos es en el segmento inferior. Nos vamos a regresar a las fotografías de la cara, y en estas fotografías podemos ver que nuestros pacientes, pues obviamente si los pudiéramos dividir en tres partes, vamos a pasar a la siguiente foto, y estas tres partes obviamente deben de ser simétricas, más o menos de la misma dimensión, para que se pueda decir que tenemos a un paciente estético y proporcionado, ¿sí? Pero también, por ejemplo, el labio superior, que corresponde a la parte que va a donde empieza digamos, la nariz y donde acaba el labio superior, pues es uno, digamos, una vez a lo que corresponde al labio inferior a la parte baja del mentón. Es decir, la proporción es 1 a 1.6. No debemos de confundir lo que es la geometría con la aritmética o la matemática. La matemática obviamente está lo que es el 3.1416, y aquí estamos hablando de lo que son las proporciones áureas, que son phi. Phi es 1.618, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar en cuenta lo que es phi, que es lo mismo, y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Con esta regla o este compás especial que lo venden, y no nada más lo venden a través de, bueno, lo venden a través para todas las profesiones, no nada más para ortodoncia, también para odontología en general. Después se incursionó en lo que es la prótesis, los trabajos que realizan el cirujano dentista cuando va a hacer alguna prótesis, pues debe de tomar en cuenta todos estos factores para que al final se vea armónico estos trabajos y no vaya a quedar usted con unos dientotes grandes, enormes, que no vaya a quedar tampoco con unos dientes pequeños, insignificantes, sino que vaya acorde a su fisionomía, que le dé presencia, que le dé presentación, que sea un trabajo donde se complemente no nada más los aspectos internos de la boca, sino también con el entorno que nos rodea.
Y así tomamos en cuenta algunos aspectos como por ejemplo las dimensiones que hay entre ojo y ojo, el largo de la ceja, que más o menos es 1.6 veces lo que corresponde al ancho, al ancho del ojo. También, por ejemplo, saber que la nariz, el ancho de la nariz, corresponde una vez a lo que correspondería el ancho de la boca, de comisura a comisura, 1.6 veces. Y si nosotros trajéramos un compás de este tipo de compás áureo y quisiéramos medir la simetría y la proporción de este joven, obviamente pues nos daríamos cuenta que estaría muy cercano a lo que es la proporción dorada, la proporción divina. Vamos a pasar a la siguiente. En cuanto a la boca, y bueno, se ven aquí un poquito amarillentos los dientes, pero bueno, este es un paciente terminado después de un tratamiento de ortodoncia. Vamos a llamar a nuestra paciente Daniela. Y bueno, pues Daniela terminó así los dientes y aparentemente, bueno, desde mi punto de vista es un tratamiento donde quedó completamente estético, simétrico, bastante aceptable. Y bueno, yo siempre califico los trabajos así como que del 1 al 10, como si fuera maestro de escuela, y siempre digo, bueno, en este trabajo me voy a evaluar y me voy a poner un 10. ¿Por qué? Porque a mí sí me gustó. Entonces, ¿qué sucede? Y al paciente obviamente también. Bueno, pues en base a eso traje ciertas mediciones para que ustedes puedan contemplar y hacer unas analogías de cómo se aplica en odontología. Por ejemplo, Ricketts mencionaba, y vamos a pasar a la siguiente fotografía, que el ancho de un incisivo central, un diente delantero, se puede dividir prácticamente en dos partes, tomando en cuenta que correspondería a una vez el ancho del incisivo inferior más 0.618 de este ancho. Es decir, cabe el incisivo inferior una vez y 0.618 dentro del ancho del incisivo superior. Esto es una proporción en cuanto a incisivos, y si nosotros, por ejemplo, tenemos un incisivo que es muy angosto, un incisivo superior muy angosto, entonces no va a dar un aspecto de proporción. Y automáticamente y de forma inconsciente nosotros no lo vamos a percibir como algo bonito o algo estético. ¿Por qué? Porque ya se sale de los parámetros de lo que estamos acostumbrados a ver en la forma natural, en la naturaleza de la belleza. Este trabajo, bueno, se puede hacer una gran cantidad de mediciones. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, si tomamos en cuenta el ancho de dos incisivos centrales inferiores, correspondería prácticamente o cabría una vez en el ancho de los dos incisivos centrales superiores, y faltaría 0.618 o lo que son 618 milésimas, ¿verdad? Para que completáramos. Entonces ahí estamos viendo una medida, ustedes ya lo están viendo, es la correspondencia de la proporción áurea es 1 a 1.618. Entonces ya sea que se multiplique por 1.618 o se divide entre 618, y esa es la correspondencia. La que sigue, por favor. También si nosotros vemos el ancho de incisivo lateral a incisivo lateral es 1.6 veces más lo que es el ancho, o debe de ser, para que se considere estético, el ancho de incisivo central más la suma del otro incisivo central, es decir, izquierdo y derecho, nada más 2. Y los 4 de adelante se suma el ancho, y al momento de sumarlos nos vamos a dar cuenta que la proporción, para que sea lo más cercano, pues corresponde a esta proporción áurea. Vamos a seguir con la siguiente, y así nos podemos ir yendo de 8 dientes a 4 dientes superiores, perdón, y entonces aquí vamos a poder analizar las proporciones áureas en cuanto a los incisivos centrales, superiores y laterales con respecto al resto de nuestra sonrisa. Es decir, nosotros cuando nos reímos normalmente es lo que mostramos, este 1.6%, 1 a 1.618, perdón, de nuestra sonrisa, que es lo que abarca la amplitud, el ancho de la sonrisa,
con respecto a la proporción que debe de seguir con el entero que va de la suma de los incisivos centrales más los laterales. Siguiente, por favor. Otras proporciones que dicen que la suma de los 4 incisivos inferiores, es decir, la suma de los centrales más los incisivos laterales, debe de ser, por lo general, 1 y corresponde a 1.618, lo que es la sonrisa de canino a canino, la parte visible, porque acuérdense que los caninos tienen cierta curvatura, donde dan, pues, dan un cierto giro, tienen una convexidad para continuar con los dientes posteriores, premolares y molares hacia el vestíbulo. Siguiente. Existen otras proporciones que también deben de contemplarse, como por ejemplo, para que un diente sea considerado estético, debe de ser prácticamente 1.618 veces o 1.618 el largo o la longitud de lo que corresponde que se ve el diente desde la encía hasta el borde incisal o donde corta, y el ancho correspondería a la medida o el parámetro. Entonces, si nosotros tenemos un diente que está muy cuadrado, se va a ver bonito, pero a la vez no se va a ver proporcionado. Entonces, tiene que ser el ancho una vez y lo que correspondería a 1.618 la longitud del diente. Vamos a pasar a la siguiente fotografía. ¿Y cómo se aplica esto en odontología? Miren, por ejemplo, esta es una paciente de la consulta donde al momento en que nosotros analizamos, hicimos esta evaluación facial, que se le toman fotografías de su cara, de su sonrisa, y ella, aunque no tenía los dientes, digamos, con mucho apiñamiento, ella no se le hizo tratamiento de ortodoncia, simplemente llegó a consulta y bueno, pues se consideró la cantidad de encía que mostraba. La cantidad de encía debe de ser aproximadamente de 2 milímetros a lo mucho en una persona relativamente joven. Se considera una sonrisa juvenil. Sin embargo, los dientes están cuadraditos y no siguen estas proporciones donde se contempla el ancho y el largo en este compás áureo. Entonces, una forma de poder sacar beneficio para esta paciente es un recontorneo gingival o una cirugía plástica gingival donde se le hace un alargamiento de la corona, se recorta la encía de tal manera que el diente ya no queda tan cuadrado, queda un poco más largo, siguiendo estas proporciones donde el largo ahora sí va a ser 1.618, lo que corresponde al ancho de esos incisivos centrales. Desgraciadamente el tiempo es muy breve aquí en televisión y yo los quiero invitar una vez más a que se suscriban a nuestro canal Clínica de Ortodoncia Avanzada, nos sigan en la página de Instagram, Clínica de Ortodoncia Avanzada también, y bueno, pues nos vemos en una emisión más de Odontología para Todos. No se lo pierdan, ya lo saben, estamos a sus órdenes aquí en TVUhead. Hasta luego.